saber de momento de forma inesperada que su hija o nieta o su hijo o nieto tiene a una novia embarazada o a una chica con la que salió una sola vez, pudiera ser como recibir un jarrón de agua fría, si se trata sobre todo de adolescentes y menores de edad. No es una noticia fácil de digerir cuando el embarazo es durante la etapa precisamente en que están estudiando, en la adolescencia. En nuestro coloquio y en el panel del día de hoy vamos a hablar con dos especialistas para ver de qué manera puede uno afrontar esta situación, porque en nuestra comunidad hay familias que están en este momento pasando por este trago amargo, que tienen que digerirlo y encontrar soluciones. Granja González, que es una abuela moderna, vamos a ver cómo piensa con este tema. Además, ustedes saben que es nutricionista especialista en hipnosis para bajar de peso. Y también tenemos con nosotros al psicólogo especialista además en sexología, que es padre y abuelo, aunque lo vean joven. Ramiro Serna es un abuelo joven. ¿Cómo están ustedes? Bueno, supremamente bien y con tendencia a mejorar, doctora. Me encanta el eslogan de Ramiro. Eso es definitivamente, ese es mi sello. Y yo lo sigo muy bien. Y con tendencia a mejorar. Y con tendencia Yo digo, a mejorar. excelente y bendecida. También. Cada vez que me preguntan todos los días cómo estoy, yo digo, y ¿sabes qué? Cuando uno dice así, excelente, algo pasa aquí, que de verdad que me hace sentir excelente, sí, en esas fracciones de milésimas de segundos en que lo digo. Definitivamente no pasa aquí, pasa por todo el cuerpo, porque todo el cuerpo lo asimila de una manera muy significativa. Qué rico, ¿verdad? Me encanta tenerles. Usted, gracias, señora Granja, que es una abuela muy moderna, todos conocemos familias que de alguna u otra manera han tenido una noticia sorpresiva de este tipo, y de verdad que es, como dijimos, un jarrón de agua fría. Bueno, fíjate que yo quiero echar mi cuento. Primero, yo me casé virgen a los 20 años. Eso no se usaba en ninguna parte. En esa época uno no tenía antes nada. Vamos a decir tu edad, que yo sé que a ti no te importa. 74. 74 años. Y medio. Casi 75. Casi 75. Entonces, eso era de mi época. Mi hija tiene 53 años, y cuando mi hija tenía 16 años, 17, ella le apareció un novio que se iba a vivir para Inglaterra. Y yo llamé a mi ginecóloga y le dije, te mando a mi hija para que la revise porque tiene que ir, o sea, ella va a tener relaciones. ¿Qué edad tenía tu hija, Granja? 17. 17. ¿Y por qué tú sabías que iba a tener relaciones? Porque si se iba para Londres. ¿Con quién? El novio estaba en Londres. Ah. El novio estaba en Londres, iba para allá. O sea, es como decimos, se cae de la mata, ¿no? Se cayó de la mata. Entonces yo llamé a la ginecóloga y le digo yo, mira, te voy a mandar a mi hija, y cuando después que va, le digo yo, ¿cómo te fue? Ya es mi paciente, no te voy a decir nada. Claro, para guardar la privacidad de la paciente. Entonces ya eso fue. Y todas las amigas de mi hija, yo las mandaba directo a la ginecóloga. Porque muchos padres o le tienen miedo o no toman las acciones, pero es que eso va a pasar. Y eso era, y yo les decía, para tener sexo tienen que estar enamorados. Y eso era para mí la clave. Pero eso no pasa. Claro, siempre, eso no está pasando ahorita. O sea, eso no está pasando ahorita. Realmente. Eso es antiguo. Y vamos a ver, porque este es un tema que podemos estar toda la tarde hablando. Hay una tendencia, y quiero hablar ahora con Ramiro, que el ser humano en general, dígase mujer u hombre, niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores de cualquier edad, entregan primero su cuerpo antes de conocerse las personas en su profundidad y conocer el alma. Bueno, eso es nuevo. Bueno, hay varios asuntos y en eso puedo que yo difiera un poquito, porque hay varios estudios, incluso científicos. Hay un libro de un gran colega, Manuel Matthews, que hace una investigación antropológica de la sexología, y donde incluso anteriormente las iniciaciones sexuales se daban mucho más temprano. Entonces yo quiero hablar incluso desde tres aspectos. Uno, el mío también como experiencia personal, porque yo fui un padre adolescente con mi compañera que era adolescente. Por eso soy un abuelo joven. Así de sencillo. Por ahí vienen las cosas. Entonces por ahí va. Pero Ahí aparte lo de eso, tenemos. sí, pero aparte de eso, podríamos decir que después fui un padre soltero, porque yo quedé con mis dos hijas cuando tenían 5 y 6 años. Y ahora tienen 34 y 33 años. Ya que estás hablando de tu caso, que no lo esperaba, así que gracias por comentarlo con nuestra audiencia.
¿Tú fuiste un padre joven a qué edad, Ramiro? Yo tenía 21 años. Bien. Y mi compañera tenía casi 19, no tenía todavía los 19. ¿El embarazo fue planificado? Sí, yo sí quería desde muy temprano ser padre, pero la iglesia me lo estaba prohibiendo, porque ella todavía no tenía 18 años, entonces que no podía, ¿sí? Pero entonces yo quiero mirar tres aspectos en ese sentido. Uno, lo que es esa experiencia personal, otra como psicólogo y como sexólogo, y otra como padre incluso de un jovencito que ahora tiene 15 años y que de alguna manera yo le hago un acompañamiento precisamente para que él descubra una sexualidad mucho más integrada. ¿Por qué? ¿Qué es tu nieto? No, mi hijo, que tiene 14 años y tengo nieta de 8 y de 9 años. Una Muy nieta bien. de 8 y el... O sea, tiene de todo. Tengo de todo. ¿Tú tienes así de hijos de simple. todas las edades, entonces? Yo tengo, sí, tengo una de 34, una de 33 y el hijo de 15 años, cumplió ahora en diciembre 15 años. Pero entonces yo quiero ya luego mirar, porque yo estudié psicología y sexología precisamente, cuando yo veía el exabrupto que se está dando en el manejo de la sexualidad y me di cuenta de varias cosas, que lo que llaman hoy en día educación sexual verdaderamente no es una educación sexual. La palabra educación, por etimología, quiere decir sacar de adentro. Y lo que ha habido es una educastración sexual, que incluso a Ismael Cala le impactó mucho cuando yo le decía ese término, porque realmente no nos están permitiendo fluir de una manera. ¿Qué pasa? En los términos educativos, primero hubo una línea de educación, entre comillas, que era represiva. El sexo es pecado, eso es malo, es sucio, una cosa y la otra. Después pasamos a otra fase en la que era el manejo de la sexualidad, pero de manera preventiva, para prevenir enfermedades de transmisión sexual y para prevenir embarazos no deseados. Y hoy en día se está direccionando hacia una educación de la sexualidad más integrativa. Reconocer sin reprimir, pero tampoco darle un desbordamiento, digámoslo así, indiscriminado. Entonces, por ejemplo, en el acompañamiento que yo ahora le hago a mi hijo, sí, él ahora tiene una novia, él tiene 15 años, tiene 2 años con la novia, sí, y cuando él me contó, yo le dije, me gustaría conocer al papá de la novia. Y a él, cuando yo lo llamé... ¿Y qué edad tiene la novia? Tenía también 13 años en ese momento y tiene ahora 15 también. Y yo le estoy haciendo un acompañamiento como padre, como consuegro, y le dije yo a él, venga, yo creo que aquí hay un asunto que es una responsabilidad conjunta. Y yo que trabajo con terapias de constelaciones familiares y sistémicas, sabemos la implicación de eso. De hecho, yo la semana entrante voy para un congreso internacional de sexología para hablar de lo que son los traumas heredados en la sexualidad. Y en ese orden de ideas, muchas jovencitas se quedan en embarazo porque no están resolviendo ese trauma ancestral, porque su madre no lo ha resuelto. Entonces, en ese orden de ideas hay que entender cuáles son esos conocimientos que tiene o no tiene una madre, un padre, cómo poder darles el acompañamiento y la orientación. Porque incluso hasta la palabra embarazo sabemos que no es muy positiva, la vemos como algo embarazoso, algo malo. Pero yo creo que tenemos que darle una mirada mucho más integral, mucho más respetuosa. Obviamente, claro, en un sentido preventivo. Lo que sí es una realidad es que se repite en muchas familias que cuando mamá y papá han sido padres muy jóvenes, casi adolescentes, los hijos después repiten la misma conducta. ¿Por qué sucede esto? ¿Podría realmente hablar con sus hijos y con sus nietos acerca de otro tipo de comportamiento? ¿O sencillamente llevarlos, como hizo Granja, al ginecólogo a una edad temprana cuando empiezan a tener relaciones sexuales? Aquí seguimos acompañándole en este tema que es complejo porque cada persona tiene su opinión y la realidad es que según el caso y la familia, todas las opiniones son válidas, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando una familia de forma inesperada le llega a su hijo o su hija diciendo que están embarazados? Y digo embarazados porque también hay un concepto ahí en nuestras culturas machistas a veces que pensamos que, como dijo el sexólogo, psicólogo Ramiro Serna, que la responsabilidad es solamente de la hembra, no, es también del varón. Ambos tienen que tener la educación, ¿verdad, Granja González? Claro, ambos tienen que tener la educación. Y ahora viene para mí lo importante, ¿cómo nos vamos a enfrentar a esto? Porque es una niña, Esa niña tiene que saber que está embarazada. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No sabemos si la pareja o la persona que la embarazó es su pareja, quieren vivir juntos, quieren hacer una familia, o simplemente algo pasó y... Tengo un conocido que fue el varón el que embarazó a la niña y le dijo, ustedes lo que tienen que hacer es hacerle un aborto. Un aborto. Es una barbaridad. Yo he visto muchos casos de eso, pero además te voy a decir algo que he visto muchas veces en mi vida a lo largo de mi carrera médica.
adolescentes, que me imagino que ustedes también, en juegos sexuales, ni siquiera hubo penetración del varoncito, la niña todavía es virgen y sale embarazada. Es impresionante. Ahora, para mí lo importante es que voy a hacer yo como abuela. Yo como abuela le digo a mi nieta, te va a cambiar la vida, pero ahí tienes lo que tú tomaste decisión o no, algo apareció. Tienes que seguir estudiando, tienes que hacer tu vida y yo voy a colaborar contigo y yo te voy a apoyar. Ahora, y no eso... solamente apoyar a la niña, sino a los padres, porque cada quien tiene una forma de Ahora, verlo. Granja, eso es un discurso, y me perdonas, que muchas abuelitas y madres le dan a su adolescente, nieta o hija, pero la realidad no es esa. La realidad es que le cambia la vida a todo el mundo en la familia. Claro. Porque para que la niña, Ramiro Serna, siga estudiando como queremos, que es lo lógico, ¿no? El sentido común, la mamá tiene que volcarse a ayudar y la abuela también. Es que es un asunto que no es solamente familiar, sino también social. Y hay que tener en cuenta esos aspectos, de adentro hacia afuera. ¿Cómo se está sintiendo esa jovencita? ¿Cómo se está sintiendo si sabe quién o no es el padre? ¿Cómo, a ver, podemos buscar las estrategias para que el padre o la familia del padre de esa criatura asuma ciertas responsabilidades? Entonces yo pienso que aquí hay un entramado de líneas que son absolutamente necesarios revisar con mucha profundidad, con mucho respeto y con mucha delicadeza. Y porque toda la familia, y toda la familia. Toda la familia, obviamente, claro. Porque afecta a todo el sistema familiar, claro que sí. Pero en ese mismo orden de ideas, toda la familia hay que ser cuidadosos porque vienen, lo que mencionaba ahora la doctora, conceptos de acá, conceptos de acá. El uno es de la perspectiva religiosa, el otro es de la parte económica. Correcto. Y el otro... Entonces, hay un revolú demasiado inconveniente. Y lo que dijo Granja, que yo le he visto también, la familia del adolescente varón dice, yo no me hago responsable de eso. Esa fue su hija, que fue la que decidió tener relaciones sexuales y abrir las piernecitas, porque eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen. El hombre es hombre, así dicen los padres del chico. El hombre es hombre. Mira, y hay un autor, Rupert, que hace referencia precisamente a una investigación donde muestra, claro, las cargas de la reproducción están desfavorablemente marcadas hacia la mujer, porque es ella la que lo tiene que cargar. Pero eso es lo que debe cambiar, Ramiro. Y entonces, sí, tiene sobre todo después, exacto, después del nacimiento. Incluso un buen acompañamiento a esa jovencita que está en embarazo, sí, porque es una responsabilidad conjunta y ese hijo no se hizo solo. Entonces, en ese orden de ideas, claro, pueden haber figuras sustitutas, el padre de la chica, el tío, en fin, que le dan comprensión para poder abrir un buen espacio de contención a esa criatura que está llegando, porque esa criatura también merece su cuidado y su atención. Y en virtud de eso, creo que es bien importante poder hacer una intervención familiar, integral, no demonizar el asunto, ¿no? Pero ahora sí yo te pregunto, ¿y qué es lo que ella quiere? O sea, tenemos que saber qué es lo que la persona quiere. Es que ahí por eso digo que no es un asunto solamente personal y familiar, porque también hay asuntos legales. Porque no es lo mismo hacerse un aborto en Colombia, donde está prohibido, o en un país como este, donde no, y entonces no nos podemos descontextualizar. En ese orden de ideas, ¿cuál es el acompañamiento que le vamos a hacer para manejar y sortear las consecuencias de las decisiones que se tomen? ¿Sí? Porque ¿y quién toma las decisiones? Es que ahí es donde viene el problema. ¿Quién toma la decisión? La niña puede que diga, no, porque yo he tenido casos de, mire, es que mi mamá o mi tía me hizo abortar y yo ahora me arrepiento porque yo no quería abortar. Entonces, ¿quién carga con esa responsabilidad y con esa culpa? Ahí es donde yo creo que necesitamos hacer una educación bien integral, ¿no? Asumir, por ejemplo, había culturas tribales donde los hijos ni siquiera le pertenecían al papá ni a la mamá, sino a todo el clan. Y todos se encargaban de protegerlo. Entonces, en ese orden de ideas, podemos ver cuál es el contexto apropiado y saludable para todos. En ese caso, ¿cuál es el contexto apropiado y saludable para todos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Perfecto. Porque si la mamá dice, usted no decide porque usted tiene 15 años y usted no sabe lo que usted quiere para su vida. Algún día me vas a agradecer que ahora te lleve a hacer un aborto. Correcto. Pero esa chica queda traumada para toda su vida. Exacto. Y eso, vuelvo y reitero, porque hay países donde es prohibido el aborto. Entonces la mamá tiene que cargar con la responsabilidad de pronto irse presa, porque es que hay aquí elementos jurídicos que también hay que tener en cuenta, ¿sí? Y eso es una responsabilidad colectiva. Por eso el asunto no es así muy deportivo que lo podemos tomar. Es un asunto bastante serio, es un asunto de salud pública que vemos claramente en las investigaciones cómo está afectando toda una comunidad y qué está pasando con eso. Y entonces la prevención para prevenir llegar a ese momento, perfecto. ¿Cómo se hace? Excelente. Porque te voy a poner un ejemplo para que tengas esto en cuenta. He visto un caso cercano, una amiga, que para darle
confianza a su hija, escuchen esto, y que se sintiera cómoda en su casa con su novio desde los 13 años, la mamá de la niña le dice, vengan para la casa, cuando se quieran ver aquí en la casa. Entonces, como es la confianza, el exceso de confianza realmente siempre es negativo en cualquier tipo de relación. Total. Tiene que haber una línea de respeto. Entonces, la mamá, pasaron 2 años, los novios seguían, 15 años ya tenían ambos. ¿Dónde está fulana? No, en la habitación con su noviecito, que están haciendo la tarea juntos. Entonces ya hay tanta confianza que la mamá salía y los dejaba porque ya llevaban 2 años juntos. Conclusión, había tanta confianza que en la misma casa de la niña salió embarazada. Sí, es que hay un asunto, doctora, muy importante, y es el tema que incluso hasta detrás de una bicicleta los muchachitos, si lo quieren hacer, lo van a hacer. O sea que hay que tener una muy buena orientación, un acompañamiento. Ojo, que tenemos que pasar de lo represivo a lo integrativo. Obviamente que también hay elementos que son preventivos. Prevenir una enfermedad de transmisión sexual, prevenir los embarazos. Lo que hizo, por ejemplo, los padres y los abuelos, la mayoría, no tienen la capacidad en nuestra cultura de sentarse a hablar de sexualidad con sus nietos e hijos. Para eso están esta maravilla de programas. Porque usted está llevando una información para que las personas se culturicen, se eduquen. Entonces yo creo que es ahí donde tenemos una responsabilidad, los que trabajamos, los que asistimos a medios de televisión, donde vamos a confrontar, orientar a esos padres, qué es lo que estás haciendo, cuál es la responsabilidad que tú vas a asumir en ese compromiso con unos hijos, ¿sí? Reyán y yo, que ella también es psicóloga y sexóloga, mi compañera, dimos un curso que era desarrollo y comportamiento sexual de los hijos hasta los 90 años. ¿Por qué? Porque es que no hable mal de los hijos del vecino hasta que los tuyos no tengan 90 años, porque no sabes qué va a pasar, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, hay que educar a los hijos hasta cuando tengan 90 años. ¿Por qué? Porque ellos están en ese acompañamiento también a sus hijos y a sus nietos. Sí, porque me pongo a pensar que también mujeres y hombres, cuando ya son adultos, grandes ya, de 30 y pico, 40 y pico y 50 y pico de años, a veces tienen relaciones sexuales sin cuidarse y tienen embarazos no deseados. Correcto. Con una persona que han salido y lo han visto en la cara 2 veces. Y no solamente eso, sino que estamos al orden del día con la cantidad de abusos sexuales. ¿Y dónde se dan? En los sistemas familiares. Son los mismos tíos, abuelos, que tienen esa condición de abusar de los niños, ¿sí? Ahora, lo que me queda claro es, Granja y Ramiro, que el tema de hablar, como digo yo, de tener conversaciones difíciles, y una de las conversaciones difíciles que tenemos que tener, y lo digo por experiencia porque tengo una hija ya de 26 años, pero he tenido conversaciones difíciles con ella que uno no sabe ni por dónde empezar, pero a la vez que empieza ese clímax de la conversación, pues entonces se crean más lazos de amistad, ¿verdad? Bueno, para mí, yo creo que, y lo que yo he vivido y lo que yo hago y mi acción, es que yo hablo de todo y rápido. Porque ya a los nietos, ya yo les estoy hablando a los que están en la universidad, les digo, ustedes tienen que cuidarse, tienen que tener su cabeza lista si van a tener relaciones. O sea, es que hay que educar, pero educar así, en el 1, 2, 3, ¿qué estás haciendo? Eso que dijiste está muy bien, porque, y Ramiro, me vas a corregir si no estoy correcta, sexológicamente en el lenguaje hablando, ¿no? Porque muchos padres le dicen, protégete, usa preservativo, pero entonces le están diciendo, puedes tener todo el sexo que te quieras, pero protégete. Pero es que la relación sexual va más allá de solamente protegerse para prevenir un embarazo. Es que mire un asunto muy importante, cuando uno empieza a educar a los hijos, incluso en el tema de los valores, porque es que mucha gente cree que la sexualidad sagrada es vestirse de blanco, ser vegetariano y de pronto levitar mientras está teniendo intimidad sexual. No. El tema de la sexualidad sagrada es reconocer los principios y valores dentro de un contexto personal y cultural. Entonces, ¿cómo oriento yo a mis hijos para que efectivamente no vayan a estar, ojo, a los hijos varones desparramando semen por cualquier parte, a mis hijas, para que ellas también sean obviamente muy selectivas en el sentido de que ellas van a correr con unas cargas de reproducción que son más pesadas para la mujer, y en ese orden de ideas poder adecuarnos también a los términos que ellos utilizan, que no sea como la niña que le dice al papá que son preservativos, y el papá le da toda una explicación y dice, ¿por qué me querías preguntar eso? Ah, no, porque vi que la salsa de tomate viene con preservativos. O sea, se estaba desviando. ¿Ya? Entonces, en ese orden de ideas... Es que, ¿sabes qué pasa? Que nosotros nos reímos, pero es una realidad.
muchos padres no saben ni qué decirle a sus hijos. Claro. Y muchas madres no saben qué decirle a sus hijas. Y ahí es donde está la clave. Granja, ¿qué te ha dicho tu hija de cuando tú la llevaste al ginecólogo con 17 años? Ahora que tiene 53. Ok, ella fue al ginecólogo sola y entonces yo le dije, hija mía, tú o ya has tenido o vas a tener relaciones y tú tienes que aprender a cuidarte y eres tú, porque yo estoy aquí para apoyarte, pero tú eres la que tienes que hacer tu vida. Pero ahora que tiene 53 años y que tiene hijos... Y que tiene hijos, me lo agradece. Ah, eso es lo que Gracias, mamá. Eso es lo que totalmente saber. agradecida. Sí. Aquí hay un elemento muy importante y ojalá que me dé el tiempo para resumirlo. Nos quedan 30 segundos. Perfecto. Hay un tema muy importante y es la menarquia, la primera menstruación de los hijos. Yo agradezco a un maestro que me dio una orientación para poder darle la bienvenida a mis hijas cuando le llegara la menstruación y a la menor de ellas cuando tenía 10 años, menos de 10 años, le llegó la menstruación, yo la abrazo y le digo, le doy la bienvenida a esa mujer que está llegando a este hogar. Hoy 16 de octubre es tan importante como la fecha de nacimiento. Y le di la bienvenida y le hice un ritual precisamente de darle una tarjeta de bienvenida, una cadena de plata, una cadena con una medallita de una luna para orientarle. Dice, mira hija, si tú empiezas a tener relaciones sexuales ahora, puedes quedar de mamá. ¿Usted quiere ser mamá? No papi, todavía no. Y yo, ok, listo. Entonces vas a tener, porque yo siendo yo psicólogo, les pagué psicóloga para que ellas tuvieran un acompañamiento, porque ella necesita un espacio, un contexto distinto al familiar para hablar sus cosas, ¿ya? Y en ese orden de ideas, esa mujer les ayudaba. Bueno, yo lo que te quiero decir es que si tengo una nieta o un nieto que salen embarazados a la edad que tengan, yo voy a ser la abuelita perfecta y voy a estar con mis muchachitos. Ah, no, es que hay una frase que se dice que se ha comprobado científicamente que la locura es hereditaria, se hereda de los nietos, y yo vivo feliz con ellos. Yo soy loco con mis nietos. Hay que realmente tratar de tener conversaciones difíciles con los hijos y con los nietos, porque después es como algo y un impedimento que no les permite vivir lo que deben vivir en el momento y la edad adecuada. Y entonces ya se crían niños que pasan por todas las casas, por todas las manos. El papá y la mamá tienen 15 años, 16 años. Entonces yo creo que hay tiempo en la vida para todo, ¿verdad? Y que si hay buena orientación y si hay buena conversación, realmente puede haber buena guía. Que Dios les bendiga. Gracias, Granja González, gracias Ramiro Serna.